Antonio Olivera, viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, José Luis. Muy bien. Qué bien, Aquí probando nuevas formas de, de conexión, a ver si... Hombre, es que si falla esta ya, me tengo que sentar con el Gobierno de Canarias para hablar de I más D más I y ver en qué manera se puede mejorar, ¿no? Pero Desde luego. de momento va bien y estoy seguro de que va a ir de maravilla. Estoy seguro de que va a ir de maravilla porque ya estamos utilizando otro sistema y este va mejor. Este va Pues sí, mejor. pues sí, pues sí. Aquí se supone que la protección del banquet, las paredes gruesas que tiene este edificio, no Ujú. debe influir. No va a influir, estoy seguro. Bueno, Tony, si te parece, empezamos por lo más reciente, que es esos datos del paro que conocemos el día de hoy. Descenso de 757 personas. Siempre queremos que sean miles y muchas más, pero no sé si es un dato esperanzador para ver cómo va a desarrollarse noviembre y diciembre, Black Friday y campaña de Navidad, o ya esto se va a empezar a diluir y se va a empezar a destruir empleo. Bueno, la verdad que han salido dos datos que son estratégicos. Uno es la bajada, como bien decía, del paro registrado, 757 personas. No es muy intenso, pero sigue bajando, lo que es bastante relevante. Y en segundo lugar, yo creo que es el dato más destacado porque muestra que hay mucha actividad en el mercado laboral canario, es la evolución de la afiliación a la seguridad social que se incrementan en, estoy mirando aquí el dato, 11.410. Es un Ujú. incremento bastante notable, ¿no? Volvemos a marcar registro histórico, 864.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en Canarias, una cifra como nunca antes habíamos tenido, y da muestras de un dinamismo muy importante. En términos anuales estamos duplicando el crecimiento del resto de España, por lo tanto, se ve que Canarias está mostrando una fortaleza bastante importante en este 2022. ¿Cuál es la cuestión? Lo que hemos comentado en ocasiones anteriores. Vemos un panorama que es complejo por la inflación, por la incertidumbre internacional, por la guerra de Ucrania y queremos saber o tenemos que tener en cuenta que puede haber dificultades a futuro, pero lo cierto es que en el corto plazo y las perspectivas para los próximos meses, en principio siguen siendo positivas. Lo que pasa es que, lógicamente, miramos los nubarrones al fondo, vemos que puede venir lluvia, Hmm. pero no sabemos si nos va a pasar de largo, nos va a caer de lleno, nos va a caer un poquito, entonces, claro, tenemos que actuar con máxima precaución y prevención. Bueno, sin duda, todo esto entiendo que también estas mejoras vienen asociadas, ¿no?, a la gran llegada de turistas que seguimos viendo en Canarias. Luego hay un dato contrapuesto y es el de la pobreza, ¿no? ¿Cómo es posible que veamos tanta riqueza por un lado y tanta pobreza por otro? ¿Dónde se puede encontrar el punto de equilibrio? Bueno, hay que, para entender el tema de lo de pobreza, ¿no? Mm. Hay un indicador que arroja un dato positivo, que es la reducción de la tasa de riesgo de pobreza, y después otro, que es preocupante, ¿no? Que es el de, digamos, los casos más agravados, ¿no? Los de, digamos, los de, no es extrema pobreza, pero sí digamos, carencia material Mm. severa, que es como define, ¿no? En términos de la AROPE, que es un poco el sistema de indicadores que se utiliza para medir estas circunstancias, que empeora, ¿no? Y entonces ahí tenemos que ver que también es referido a datos del año 2021, donde todavía los efectos de la crisis provocada por la pandemia eran más evidentes, pero también, José Luis, yo creo que hay una cuestión que es muy interesante de ese informe, que es que pone en valor, pero por primera vez, que las medidas adoptadas por los gobiernos ante una situación muy complicada que dañó mucho nuestra economía, que por supuesto eso tuvo implicaciones sociales, ese escudo social que se puso en marcha evitó que esos datos hubieran sido mucho peor, ¿no? Mm. O sea, si no se hubieran adoptado medidas, 367.000 canarios en la estimación que se hace en ese informe podían haber también pasado una situación de riesgo de pobreza. Sin embargo, conseguimos reducir el número de personas globales afectadas por esta condición, pero hay que reconocer, y eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta y no lo queremos ni mucho menos obviar, que Mm. es que Canarias parte de unos niveles ya de por sí preocupantes, partía de antes y lo sigue manteniendo ahora. Y más preocupante que la situación actual, que han venido muy complicado por la situación económica, ¿no? Tan difícil que hemos tenido, es
que también hemos mantenido esas elevadas tasas de riesgo de pobreza, de riesgo de exclusión social, incluso cuando la economía ha estado floreciendo, creciendo a ritmos importantes durante largos periodos de tiempo. Y eso manifiesta un problema estructural de fondo en la economía canaria que tenemos que resolver no con medidas coyunturales, porque viene de largo, sino con medidas estructurales, ¿no? Ahí la importancia de desarrollar herramientas como la renta de ciudadanía, como impulsar ya el catálogo de prestaciones sociales, dar impulso a la ley de dependencia, dar impulso a todos los elementos en el ámbito social que son relevantes para abordar este problema de manera estructural, no de manera coyuntural. Claro. Bueno, y supongo que una herramienta para erradicar esa pobreza, ¿no? O por lo menos para hacer que descienda son los presupuestos para Canarias, las cuentas para Canarias que inician su trámite parlamentario. Pero es curioso porque en esta ocasión no he visto que hayan sido las mejores de la historia. ¿Qué ha pasado? Por lo menos que lo Bueno, hayan dicho. la verdad que es la frase que siempre acompaña, porque, y Sí. lo podemos decir porque el dato al fin y al cabo, ¿no? Es el dato más elevado siempre que ha tenido unos presupuestos, Mm. pero lo que hemos querido poner más el foco en esta ocasión es en la orientación que se le da a los presupuestos, apostando fundamentalmente por reforzar aquellos servicios públicos fundamentales más relevantes para la comunidad autónoma, como es la sanidad, la educación y, como bien decía, los servicios sociales, el ámbito de la vivienda, el ámbito del empleo, el Servicio Canario de Empleo, eso sale muy reforzado. Y sobre todo también porque los presupuestos no pueden ser un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, presentar unos presupuestos muy elevados, no es bueno de por sí, es bueno si contribuyen a mejorar la vida de las personas, ¿no? Y por lo tanto, también yo creo que hemos hecho más el énfasis en contextualizar que estos presupuestos tratan de ayudar y a mejorar los parámetros que afectan al conjunto de nuestra economía. Por eso, lo que estamos planteando es, oye, el objetivo de toda la legislatura debería ser tratar de dejar una Canarias mejor que la que se toma, ¿no? Y eso lo miden los indicadores socioeconómicos y laborales. Y creemos que por muchas razones, por muchos indicadores, por muchos elementos en la sociedad se está logrando y por supuesto los presupuestos generales de la comunidad autónoma junto con los del Estado ayudan y permiten dar un impulso a lograr esos objetivos, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, José Luis, porque hemos vivido una etapa Mm. en la que el sector privado ha pasado muchas dificultades, ha pasado muchas dificultades debido a la crisis de la COVID y ahora porque se enfrenta a una situación de inestabilidad internacional y de cierta complejidad por la inflación, pero el sector público ha estado ahí para dar apoyo, para colaborar, para darle soporte y que de nada que la situación económica ha mejorado, ha podido rápidamente volverse a generar empleo, por eso estamos batiendo cifras de registros históricos en esta materia, y mejorar muchos parámetros como las exportaciones, la captación de inversión extranjera en Canarias, etcétera, ¿no? Lo que incluso los índices de comercio minorista que están aportando registros muy elevados, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los presupuestos tienen que jugar esa doble función, ayudar a mantener los servicios públicos de una forma adecuada, que ayuden a dar mejores resultados y al mismo tiempo permitir que el sector privado, que la economía también marche bien, se le dé el apoyo cuando vienen las dificultades. Voy a poner sobre la mesa dos argumentos también de la oposición, uno en este caso sobre las cuentas estatales y otro también sobre creación de empleo. Uno de ellos, el Partido Popular, acusa al Pacto de las Flores, al gobierno, de no mover un dedo en Madrid en defensa del REF. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, pues lógicamente aquí el Pacto de las Flores opinan justo lo contrario, ¿no? Que con este gobierno se han logrado muchísimas cuestiones casi implanteables, porque el enfoque que hacemos es justo el contrario que utilizaban ¿no? nuestros rivales en la oposición. Los rivales en la oposición preferían un enfrentamiento en Madrid, buscando un rédito político, que tratar de solucionar las cuestiones. Nosotros no chillamos, no gritamos, no nos ofendemos, ni nos revolcamos por el suelo ofendidos, ¿no? Con una perreta, sino lo que tratamos es de negociar cara a cara, con argumentos, con persuasión, en la importancia que tienen determinados asuntos para Canarias.
Y si valoramos los elementos que se logran con una estrategia y otra, yo creo que se notan de forma bastante clara, porque fíjense que la estrategia anterior, la de la oposición, es absolutamente dependiente de que la circunstancia aritmética en las cámaras, ¿no? Sobre todo en el Congreso, tenga un determinado resultado y tenga peso, pero si deja de tener peso, con esa estrategia no se consigue absolutamente nada. Bueno, si tienes el voto definitivo, lógicamente te da un elemento clave para negociar, pero si no tienes eso, ¿qué argumento tienes? Y la aritmética parlamentaria no se controla, se determina por las circunstancias, ¿no? Sin embargo, con la forma de afrontar las cuestiones, como planteamos nosotros, siempre desde los argumentos, la defensa de lo que dicen las leyes, ¿no? Que un poco y hacerlas valer, se logran resultados independientemente de la fuerza o no de la aritmética parlamentaria o que no la tenga. Y además, con la suerte de poder tener una interlocución directa, cercana, clara, en la confianza, porque la hemos ejercido en la confianza, pero también con dureza. Hemos mantenido muchos conflictos con el Estado. Somos la segunda comunidad autónoma que más litigia con el Estado, después de Cataluña, ¿no? Para eso que digan, oye, no defendemos. Lo defendemos, pero no lo hacemos con estridencia, lo hacemos como hay que hacerlo, ¿no? Con argumentos, con razones. Y gracias a esa pelea hemos conseguido cosas tan importantes como desbloquear el conflicto de carretera, hemos conseguido ayudas muy relevantes para mantener los presupuestos de la comunidad autónoma cuando vino la pandemia y se redujeron claramente nuestros ingresos. Conseguimos la mayor dotación de toda España para las ayudas a las empresas afectadas por la COVID. Hemos conseguido y hemos recuperado las comisiones bilateral Canarias-Estado para afrontar y hacer valer el desarrollo de nuestro estatuto. Hemos ido consiguiendo una serie de temas y de cuestiones muy relevantes también para Canarias. Bueno, y la otra pregunta también respecto a otro partido de la oposición, en este caso, a través del candidato de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, él asegura que se marca el reto de reducir el paro en mitad, o en este caso, reducir el paro a la mitad en el año 2031. ¿Lo ve posible? Bueno, digamos, ayer asistí a la conferencia que dio el senador Clavijo y un poco hizo una exposición también de una serie de problemas que tiene estructural la economía canaria. Tiene que ver con nuestra divergencia en el PIB por habitante, en la productividad, y también tiene que ver precisamente con algunos indicadores que están vinculados como el tema del paro, ¿no? Y nos hemos alejado de España. Hay que tener en cuenta que esa divergencia se inició a mediados de los 90, ¿no? Coincidiendo con los periodos de gobierno de Coalición Canaria. No digo que haya causalidad, pero al menos hay correlación en los periodos que están vinculados, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento muy relevante, José Luis, analizar las razones que están llevando a este deterioro inexorable y continuo desde mediados de los 90 hasta la actualidad, que no se ha detenido. Es verdad que los años de la pandemia han sido singulares a Canarias, porque 2020 hemos crecido menos, 2021, 2022, 2023 vamos a crecer más que el resto de España, recuperaremos terreno, pero bueno, digamos que es un periodo extraño por la gran caída del año 2020 y por un poco la recuperación acelerada en Canarias, pero lo que sí es importante es que Canarias debe de tener, la primera prioridad de política económica de Canarias debe ser detener ese proceso de divergencia. Clavijo planteaba en el año 2031 alcanzar los parámetros. Es muy difícil porque fíjate que para lograrlo el PIB debería crecer de media anual entre 2023 y 2031 en un 7%. Son registros muy elevados, muy difíciles de alcanzar, ¿no? O sea que no lo ve posible. Sobre todo porque las matemáticas dicen las cuestiones, pero lo cierto es que hay que ver cómo logras eso, ¿no? Y pues las propuestas que hay que poner sobre la mesa para lograr eso, la mejora del capital humano, del capital físico, los intangibles, la innovación y tal, lleva su tiempo. Entonces, yo sí coincido en una cuestión, que la prioridad de la política económica en Canarias debe ser parar la divergencia y empezar a revertirla. Hombre, alcanzar la media de España en el año 2031 me parece un objetivo excesivamente ambicioso, sobre todo para el conjunto de recetas económicas que ha planteado la oposición. Pero sí que creo que el objetivo ese lo tenemos en común y debe ser
la prioridad para Canarias. En eso sí que lo comparto. La otra parte me parece excesivamente ambiciosa y falta de realismo, sinceramente. Por cierto, Antonio Olivera va a la conferencia de Fernando Clavijo de Coalición Canaria de la Oposición en calidad de espía, en calidad de observador, o alguien puede interpretar que a lo mejor se quiere pasar a Coalición Canaria. No, digamos, yo creo que del mismo modo que cuando Ujú, el presidente Torres da una conferencia y un poco mantiene y traslada sus ideas, vienen personas de Coalición Canaria, de los diferentes partidos políticos. Creo que cuando intervienen pues compañeros de otros partidos ujú, políticos debemos asistir por un tema de respeto institucional, ¿no? Al final no deja de ser el candidato, y también porque te permite también comprender sus ideas mejor, entenderlas y lógicamente poder argumentar, ¿no? las razones por las que claro. no las compartimos. Y hay que hacerlo desde el punto de vista siempre de entender bien cuáles son los argumentos de los adversarios y también Ujú. para trasladarle, oye, ¿por qué motivos creemos que se equivocan? ¿Por qué pensamos que ellos no están en lo correcto, sino estamos nosotros en lo correcto? Y por lo tanto creo que el respeto institucional es importante, porque yo creo, José Luis, que una cosa que ayuda mucho en los difíciles y nos ha ayudado mucho, Ujú. en los momentos y se lo hemos reconocido mucho a los partidos de la oposición que han dado la talla, es que en momentos tan difíciles, a diferencia de lo que hemos visto en el Congreso de los Diputados, ¿no? Que ha habido un ruido tremendo, en Canarias hemos sabido tener moderación, respeto, diálogo permanente para poder compartir, siempre desde Claro que las sí. diferencias, lógicamente, pero con respeto. Mm. Y creo que el respeto institucional siempre hay que mantenerlo, porque independientemente de que esté gobernando o esté en la oposición, somos personas que tenemos una misma finalidad todos en común, que es Mm. tratar de que Canarias vaya mejor, cada uno con su receta, Sí. pero el objetivo lo compartimos. Bueno, ahora que ha nombrado también al presidente Ángel Víctor Torres, ayer estaba previsto que declarara, ¿no? Como testigo en el caso, conocido como caso Mascarillas, pero decía ayer el propio presidente que no le ha llegado la lista de preguntas por parte del juzgado. ¿Esto es normal? ¿Ha llegado en el día de hoy ese listado de preguntas? ¿Se sabe algo? Bueno, por ahora no nos consta que haya llegado. Estamos muy pendientes siempre de toda la cuestión que tiene que ver Ujú. esto, porque la colaboración que queremos demostrar con este asunto es máxima con la justicia, porque nuestra prioridad, como ha dicho siempre el presidente, es tratar de recuperar estos recursos hasta el último céntimo de estos recursos y por lo tanto vamos a colaborar al máximo. Estamos esperando que nos llegue digamos, el listado de preguntas a formular para poder ayudar y responderlas lo antes posible, pero digamos, hasta ahora, pues, estoy mirando el móvil por si las moscas, Por si digamos, acaso. hasta ahora Ujú. no nos ha llegado nada y no hemos tenido Mm. comunicación al respecto, pero bueno, que lo que sí tiene que quedar claro es que la colaboración del gobierno va a ser máxima en esta materia. ¿Y por qué responde por escrito? Porque eso es una de las ideas que hemos visto también que algunos esperaban, ¿no? A lo mejor ver al presidente Torres asistiendo. ¿Por qué responde por escrito? Solo por curiosidad. Bueno, es una de las potestades que se ofrecen, en este caso, a determinadas personas que cuando lo hacen por razón de su cargo, Ujú. no por un tema personal, sino por razón de su cargo, se le da, digamos, esta cuestión. Yo creo que también pensando a veces, ¿no? Pues no trasladar, pues, esa imagen que siempre es más, llamarlo, más mediática, de tener a la persona, oye, pues al fin y al cabo no, encima lo hace como testigo, ¿no? Pero, oye, Sí. si fuera como investigado, pues oye, sería diferente, ¿no? Pero encima haciéndolo como testigo, pues da un poco más de intimidad, una forma de trasladar, y al final lo importante es trasladar todo el conocimiento, toda la información que está en nuestra mano a los órganos judiciales para que puedan continuar con su indagación, con Ujú. su investigación, y por lo tanto es una facultad que ahí está y que creo yo, ¿no? que busca precisamente eso, velar por esto, ¿no? Por evitar, ¿no? esa Ujú. otra parte mediática y al fin y al cabo no es negativo para los principios que busca, que es que aporte como testigo toda la información que está en su poder, ¿no? Bueno, también tengo que preguntarle a Antonio Olivera, para ir ya terminando con dos, tres cuestiones. ¿Se tiene claro ya por parte del gobierno de Canarias quién va a representar al archipiélago en la carrera para albergar la Agencia Espacial Española? Bueno, ahí lo que tenemos claro es que en Canarias tenemos muchas razones muy buenas, ¿no? De mucho peso en diferentes islas para poder defender, digamos, esta cuestión, ¿no? Y por lo tanto, digamos, ahora hay que
hay que perfilar si hay alguna preferencia o las candidaturas son buenas las tres y que sea, digamos, el Estado el que determine, ¿no? Ujú. Lo cierto es que yo creo que es un tema muy positivo, es que independientemente del resultado, sí que hemos identificado, lo habíamos identificado hace tiempo, además, con el trabajo que estamos haciendo vinculado, por ejemplo, al mecanismo de recuperación y resiliencia de los fondos europeos, que ya están fluyendo y están llegando fondos importantes para Canarias, para apostar por este sector, que aquí tenemos nuestras oportunidades no para sustituir, ¿no? y desplazar al turismo, ni mucho menos, pero sí para complementar y aportar valor añadido en estas islas con bastante interés en nuevas fórmulas como microsatélites, naves no tripuladas, ¿no? los drones, Ujú. el tema de investigación pseudosatelital, una serie de cuestiones que ofrecen muchas oportunidades para Canarias, ¿no? Y por lo tanto, creo que, digamos, independientemente de si tenemos éxito y de qué isla lo tenga. Lo cierto es que ya hemos ganado, porque hemos conseguido identificar en Canarias que este sector de actividad puede ofrecer temas muy interesantes para todas nuestras islas, incluso, porque tiene fuerza Tenerife, tiene fuerza Gran Canaria, tiene fuerza Fuerteventura y también otras como La Gomera puede ofrecer temas bastante relevantes en esta actividad, en un aeropuerto que como comercialmente no está sobreusado, pues Mm. puede prestarse para estas cuestiones, o otros territorios también, incluso como La Palma, para la observación más, la parte más espacial, ¿no? que también viene siendo un referente a través del Instituto de Astrofísica de Canarias y su presencia allí. Por lo tanto, vemos que el potencial de Canarias, de todas las islas en esta materia, es bastante elevado. Pero entonces no se decanta el gobierno todavía por ninguna sede. No se ha decantado el gobierno aún por ninguna sede, por ningún espacio en particular. El gobierno defiende Canarias, que Mm. sea Canarias, que creemos que los argumentos son sólidos, Ujú. razonables, bien justificados y que, digamos, se dan los motivos para que tengan presencia y tienen todo el sentido del mundo que la agencia española pueda estar en Canarias. Pero lo que no tenemos dudas, ninguna, porque además está siendo ya una realidad, porque están llegando ya fondos concretos para esto, es que Canarias es una realidad para el desarrollo de actividades económicas, de investigación en esta materia y por eso fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia están llegando a Canarias para desarrollar este tipo de iniciativas. Bueno, hace unas semanas oía también que el gobierno de Canarias se compromete a que antes de que acabe la legislatura se ha declarado bien de interés cultural el silbo herreño. ¿Esto no va a enfadar a su socio de gobierno Casimiro Curbelo por tener la exclusiva del silbo gomero? Bueno, la verdad que es un asunto que es cierto que tiene, ¿no? Que no está siendo, digamos, de su polémica. En Ujú. alguna vez se ha tratado y bueno, y es un procedimiento que está muy tasado y viene determinado con una serie de requisitos y por lo tanto en los elementos administrativos, ¿no? Que y además, sobre todo los que están tasados, los que están bien estructurados pues lógicamente hay que respetar cómo son los procedimientos. Yo no sé si podrá cumplir ese plazo que está establecido o no, porque sinceramente he de confesar que hace tiempo que no hablamos de esto en al Mm. menos lo que es el gobierno, ¿no? En la Sí. parte del Consejo de Gobierno, ¿no? Eh, pero sí que es cierto es que, lógicamente, sabemos de la polémica que tiene el asunto, pero también hay que ser consciente de que aquellos procesos que están tasados pues se tramitan con normalidad y hay que ser respetuoso porque genera derecho Ujú. a quien, ¿no? Al conjunto de la ciudadanía a poder usarlo y a poder defenderlos, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, lo que mostramos es respeto a los procesos, a los procedimientos y ya veremos si efectivamente se puede cumplir con ese plazo, si dará tiempo en esta legislatura de finalizar este tema, si al final habrá algún elemento que lo impida. Eso sí que no puedo Mm. afirmarlo ni desmentirlo. Mm. Bueno, hoy hay Consejo de Gobierno, ¿no, señor Olivera? Sí, sí, hoy Vale. tenemos ¿Alguna Consejo cosita de Gobierno al mediodía. que me pueda adelantar o como siempre, que no se puede Como decir nada? siempre. Esto se va a Después convertir del en un debate. clásico ya, ¿eh? Sí, sí, claro, como nos vemos los jueves, Claro, exacto. siempre está ahí la expectativa de qué es lo que se va a tratar después, ¿no? En un Sí. rato en el Consejo de Gobierno. Pero bueno, un Consejo de Gobierno con bastantes puntos, con muchos elementos ahí que se tratarán, se abordarán.
y como siempre, pues la persona que es esa de portavoz Ujú. trasladará los acuerdos que se adopten en el seno del gobierno, ¿no? Tanto los acuerdos administrativos como aquellas otras cuestiones y políticas de relevancia que se fijen y se cierren en el mismo. Que por cierto, no he tocado este tema muy rápidamente por encima. Vemos que la variante BQ.1 del coronavirus ya está en Canarias. Hay 4 casos. Parece que de momento es leve. No sé si será uno de los temas del Consejo de Gobierno o si ya alguien se está empezando a plantear que a lo mejor cuando llegue el frío hay que volver a las mascarillas. ¿Esto está sobre la mesa ahora mismo en el Gobierno? No, la verdad que llevamos tiempo, se hace un seguimiento con el sistema de indicadores que se ha establecido a nivel estatal, pero la verdad que no hemos en ningún momento en los últimos meses mm, identificado algún episodio especialmente preocupante en esta materia, ¿no? En la evolución de la epidemia que nos haya llevado siquiera a debatir si era necesario adoptar alguna medida especial o singular. Los parámetros se han desenvuelto digamos, en indicadores más o menos razonables. Sigue avanzando la dosis de refuerzo de la vacunación, que también ayuda en aquellas personas más vulnerables a darle protección extra y afortunadamente no está siendo ya en estos últimos meses una de las principales preocupaciones en el Consejo de Gobierno. Bueno, por aquí dicen, hola, buenos días. Volver a las mascarillas, yo las sigo llevando. O sea, que hay gente que todavía pues la sigue llevando por, bueno, por el riesgo que pueda suponer a lo mejor eh, tener nuevamente la infección, ¿no? Porque muchas personas han ¿No? caído 2 y 3 veces, sin duda. Bueno, Claro, efectivamente, el uso de una mascarilla, que no sea obligatorio, no quiere decir que en determinadas situaciones sea lo más recomendable, ¿no? Cuando hay aglomeraciones, las personas más vulnerables deben protegerse. Cuando visitas espacios, lógicamente, en eso sí sigue siendo obligatorio en determinados espacios, pero también la recomendación de cuando visitas lugares en donde hay gente vulnerable, pues ya por responsabilidad con esas personas, ya por un tema que no sea tu propia, sino por las otras personas a las que ves también usarla cuando te encuentras que tienes síntomas también o ante la duda de si puedes estar o no infectado, utilizarlo para no perjudicar a los demás. Hay claro. una serie de casos en los que el sentido común, primero la obligación, ¿no? Que Sí. ya cada vez en menos espacio, pero después el sentido común también conlleva a fomentar o utilizarlo responsablemente. Bueno, y antes de entrar con la sección para terminar, ahora que se habla de fichajes políticos y hemos visto que algún partido pues, ha ido fichando a personajes mediáticos para ocupar primeras plazas, ¿vamos a ver a Antonio Olivera en alguna lista de cara a las elecciones de 2023? ¿No? La verdad que es una cuestión que lógicamente ahora empieza, como bien dices, ¿no? Ahora ya los partidos empiezan a decidir, ¿no? Primero se definen las candidaturas principales, ¿no? Ya sabemos que el presidente volverá a ser candidato por el PSOE a presidir Canarias, es un tema importante, pero ahora se van a ir definiendo las candidaturas, ¿no? Pero lógicamente entre mis preferencias no está estar en ninguna candidatura. Creo que soy más útil, digamos, en otras En perfiles técnicos. responsabilidades. Y lo que también he trasladado, yo creo que claramente, eso sí más un compromiso político, es que, digamos, seguiré en política, pero yo creo que la política hay que hacerla durante un tiempo y ya está, ¿no? No debe ser una cuestión permanente, pues continuaré mientras continúe el presidente, si el presidente sigue, y si no, pues volveré a actividad profesional y se acabó, ¿no? Creo Y, que es lo que corresponde. Ha sido una etapa muy intensa, muy dura, he aprendido mucho, creo que hemos sido útiles para la sociedad canaria y hay que ir dejando paso también a nuevas personas que vengan a desarrollar, incluso de nuestro propio partido. y si fuera vicepresidente, que el Víctor Torres y no presidente, se quedaría Antonio Olivera. Pues ya veríamos en las circunstancias, ¿no? Vale. Todo dependerá de cómo se articule el proyecto político y si puedo ser útil o no, o Bueno. no. Bueno, Pero bueno, en todo caso, José Luis, no contemplamos la posibilidad sí, sí, sí. de que Torres pueda ser vicepresidente. Eso Bueno, sí yo que digo bueno, comprenderá por ver todas las que opciones. Sí, nadie sale a perder, ¿no? Está claro, a quedar segundo. efectivamente, eso no cabe ni en los cálculos. Sí. Eso dice, oye, piensa uno en posibilidades diferentes, pero esa te puedo asegurar que ni se me había pasado por la cabeza. Bien.
Bueno, como ya Antonio Olivera conoce la sección El Quejómetro y en la anterior ocasión pues nos quejamos, o se quejó Antonio Olivera sobre todo de la conexión, ¿tiene alguna queja personal que una vez que ya conoce la sección quieras trasladar aquí en El Quejómetro de Buenas Horas? Pues la verdad que yo creo que es una queja que es una reivindicación, Mm, ¿no? Que es un poco sobre el clima, ¿no? La apetencia ya de un otoño de verdad, ¿no? Que empiece el fresquito, digamos, a llegar, como llega aquí en Canarias además, que es el lujo que tenemos, ¿no? Pero que también se echa en falta, ¿no? Que se alejen las calimas, que se alejen estos calores que no son propios y que nos recuerdan claramente el daño que le hemos provocado, ¿no? El que le seguimos provocando, digamos, al planeta y nos ujú, pone de relieve que tenemos que actuar, que esto no son inventos de nadie, no son elementos ni conspiraciones que haya, sino que es una realidad y que nos lo tomamos muy en serio o pagaremos las consecuencias. A lo mejor no sé si nosotros, pero seguro ujú, que nuestros hijos, nuestros descendientes, nuestros nietos sí que lo notarán, ¿no? Y ujú. creo que digamos, yo me quejo personalmente de este modo, ¿no? De decir, me apetece ya un poquito más de frío, ir a comer, ¿no? Que te apetezca más ir a comer al norte, ir a Sí, comer, ¿no? un tiempo normal ya de Los esta época, pucheros, claro. las cuestiones, ¿no? Que van Sí, tocando en esta época. mm, Pero es una cosa muy seria, ¿no? También, sí, lo que lo está provocando y creo que no debemos dejar de preocuparnos al respecto mm, y tomárnoslo muy en serio. Es verdad que estamos haciendo la tarea, se están dando pasos importantes, pero no debemos desfallecer y así redoblar esfuerzos en esta materia. efectivamente. Bueno, sobre esa posibilidad de que fuera presidente o vicepresidente Ángel Víctor Torres, por aquí dicen en el chat, dice, con todos mis respetos, Ángel Víctor Torres debería seguir como presidente de Canarias, dice un seguidor. Bien, pues comparto absolutamente la posición de porque es verdad Mm, que es cierto, ¿no? Que cuando estás en un proyecto político, y un proyecto político requiere también su tiempo, ¿no? De ver sus resultados. Una legislatura suele ser un periodo en el que creo que puedes ganar la confianza, ¿no? De las mm, personas. Yo creo que el presidente Torres, con su implicación, a pesar de haber vivido momentos distintos, no hemos dejado nunca de dejar de plantear cuáles son los objetivos de legislatura, que lo decíamos antes, tratar sí, de que Canarias vaya mejor, ¿no? Pero creo que un proyecto, para ser completo, requiere al menos 2 legislaturas y creo que el presidente se ha ganado como mínimo el derecho de tener, ¿no? Oportunidad de esa segunda legislatura y mm, poder terminar de desarrollar ese proyecto que tiene en la cabeza, que es un proyecto de poner en Canarias en una mejor senda de la que veníamos, ¿no? mm. Si no ponerlo en la media española, al menos sí romper esa tendencia de que veníamos arrastrando, en la que liderábamos todos los indicadores por la parte negativa. Bueno, pues terminamos y agradecemos como siempre a Antonio Olivera, viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, que haya compartido con nosotros este ratito hoy sin interrupción, lo que es una maravilla. Y bueno, nos Sí. volvemos a encontrar dentro de un par de semanitas si te parece bien, Antonio. Muy bien, como siempre encantado, Feliz, Igualmente. un fuerte abrazo. Igualmente, chao, cuídate, hasta luego.